Iglesia, gracia y paz. Espero que todos estén bien. No es más un domingo, un día del Señor que celebramos, una celebración desde las casas, pero una celebración igual, alegría, de gozo, porque Dios nos permite poder cantar juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos, recordando que que la palabra de Dios es nuestro pan, nuestra comida, la cual necesitamos para poder vivir. Estamos conscientes de que no podemos prescindir de la palabra de Dios. No podemos pretender tener una vida saludable, una vida espiritual, una vida que agrada a Dios, si no estamos leyendo, estudiando su palabra. Y por eso estamos aquí, una vez más también. Para ser confrontados con ella, pero también ser confortados con la palabra de Dios. Así que vamos a la porción que nos corresponde hoy, que es Génesis 30, pero hoy vamos a ver la última parte de este capítulo 30. Vamos a ver desde el versículo 25 hasta el versículo 43. Génesis 30, del versículo 25 hasta el versículo 43. Y, antes que se me olvide, el título de hoy es El imparable pacto de gracia. El imparable pacto de gracia. Vamos a leer versículo 25 al 43. Dice: Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Fíjame tu salario y te lo daré, añadió Labán. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán a los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo y de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que
los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Otra vez el título: el imparable pacto de gracia. Quiero comenzar recordando las palabras de Jesús cuando estaba en la última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz, en Mateo 26-28, que dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. También a este nuevo pacto se le conoce como el pacto de gracia. Pero antes de darle ese nombre a este pacto, de pacto de gracia, se le conoce en la eternidad como el pacto de redención. Y un teólogo llamado Louis Berkhof, un teólogo famoso, lo define de esta manera: el pacto de redención es el acuerdo en donde el Padre le da al Hijo como cabeza y redentor a todos los elegidos, y el Hijo voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre le ha dado. Entonces, el pacto de gracia es el desarrollo histórico del pacto de redención. El pacto de gracia comenzó a revelarse en el jardín del Edén. El pacto de gracia es establecido por Cristo en el nuevo pacto, su sangre. Hemos empezado a ver este desarrollo histórico de pacto de redención. Es lo que estamos viendo. Y hemos llegado ahora hasta Jacob. Es lo que hemos visto, este desarrollo histórico del pacto de redención, o sea, el pacto de gracia. Lo hemos visto desde Génesis, desde el capítulo 1, desde el capítulo 3, ahí en el jardín, cuando fue anunciado y cuando comenzó a revelarse. Y es un desarrollo que nadie podrá parar. Y usted y yo estamos aquí. Entonces es prueba de que nadie pudo parar este pacto de gracia, quien llegó a su cumplimiento en Cristo Jesús. Este pacto entonces es imparable. Es el imparable pacto de gracia. Versículo 25 entonces, siguiendo con el relato. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Bueno, como dijo alguien, comienza entonces la segunda temporada de esta serie historia, ¿no? Jacob, el tercer patriarca. Bueno, definitivamente que ya había pasado mucho tiempo, y qué mejor tiempo que ahora que Jacob ya tenía un hijo de Raquel, para salir, para volver a Canaán. Aunque más adelante Jacob va a dar su posible razón del por qué quiere irse, tenemos que recordar que la razón principal es porque Dios ya le había dicho a Jacob que regresaría a Canaán. Esta es otra muestra de que Dios sigue realizando su plan y está en total control. Aunque Jacob tenía trabajo allí, aunque Jacob ya había hecho una familia allí en Padán Aram, sabía que esa no era su tierra y debía volver a Canaán. No se trata principalmente de Jacob y su amor a su tierra y quiere morir en su tierra. No se trata de eso. Se trata principalmente de que hay algo que Dios quiere hacer. Hay un plan de Dios que se debe cumplir. No cabe duda que podemos pensar que Jacob tenía en su mente frecuentemente la promesa de Dios. Dios no dijo exactamente
el día y la fecha, pero le prometió regresar y que le daría la tierra. Eso significa que Jacob debía regresar cuando el Señor se lo confirmara, no cuando Jacob lo decidiera. Significa que no importa cuánto tiempo pasara, Jacob debía esperar. Así que no creo, por el resto del relato que vamos a ver, que Jacob debía regresar ya, como se le está pidiendo a Labán. Dios quería que estuviera allí un poco más de tiempo, que regresara con su propio rebaño, también como vamos a ver más adelante. Aparentemente Jacob quería irse ya sin nada, solamente con su familia. Sí, es verdad, Jacob sabía que había pasado mucho tiempo. Sabía que era seguro que Saúl ya se le había pasado el enojo. Allá estaba su padre, su madre, su familia estaba allá. Quizás tenía trabajo seguro allá. Y lo más importante, nadie le haría trampa a él allá. Pero en la providencia de Dios veremos, debía Jacob quedarse un tiempo más. Podemos pensar que a veces Dios cambió de opinión porque a nuestro alrededor o en nuestras circunstancias no vemos a Dios moverse, no vemos que Dios está cumpliendo su plan. Dios tiene todo a su tiempo. Puede ser que Jacob se desesperó en algún momento, pero Dios no. Dios no. Dios tiene todo a su tiempo. Incluso esta pandemia que estamos viviendo no retrasa el plan de Dios. Es más, esta pandemia está en los planes de Dios. Dios no adelanta nada, Dios no se salta nada, Dios no se salta los tiempos, ni siquiera los tiempos difíciles. Él con paciencia espera a que todos los eventos planeados se realicen. Nos cuesta esperar. Queremos que Dios acabe rápido con el sufrimiento, con esta pandemia. Estamos como Jacob, ya quiero acabar con esto, quiero irme. Aunque personalmente yo creo que Jacob había aguantado mucho, pero eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide Dios. La vida está llena de comienzos y finales. ¿Recuerdan cuando la vida de Jacob iniciaba allí en Padán Aram? Bueno, ya pronto la vida de Jacob iba a finalizar allí en Padán Aram para comenzar en otro lugar, en Canaán. Así que no nos precipitemos como Jacob. Esperemos con un espíritu tranquilo a que Dios acabe todo lo que tenga que hacer. En el verso 26 sigue diciendo: dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Jacob tenía 4 mujeres, 11 hijos y una hija. Todavía le faltaba uno más, Benjamín. Recuerden, Jacob tuvo a Raquel, pero tenía que trabajar 7 años más sin salario. Así que por lo menos trabajó 14 años sin salario. Él fue responsable, cumplió su parte del trato a pesar de que fue engañado. Y quiero resaltar eso. Jacob no incumplió su parte del trato. Jacob no se fue una noche a escondidas. Y si él hubiera hecho, quizás nosotros lo hubiéramos justificado, nos pondríamos de su parte porque fue engañado. Y no sé ustedes, pero probablemente yo me hubiera ido, ya que era injusto lo que Labán había hecho. Pero Jacob se quedó y aceptó la providencia de Dios. Nosotros somos muy sensibles
Muchas veces nuestra reacción a las supuestas injusticias de la vida o a las injusticias que nos hacen los demás es de rechazo total, de tal manera que buscamos la manera de salir de allí a como dé lugar. Y siempre argumentamos estas cosas como sí, yo dije que iba a hacerlo, pero me engañaron o no me lo dijeron. O sí, yo dije que lo iba a hacer, pero ya no me tratan como antes y no me merezco esto. Y así entonces rompemos nuestros compromisos. Me refiero a precisamente a los compromisos que hacemos normalmente en nuestro diario vivir. Hacemos compromisos y los guardamos no hasta el final, sino hasta cuando no estemos cómodos, hasta cuando no me sienta bien. Por supuesto que hay excepciones, pero estoy hablando de nuestros compromisos recurrentes, de nuestro comportamiento recurrente y no de las excepciones. No fue un tiempo fácil para Jacob, no lo fue, pero fue fiel a su compromiso. Mientras estamos aquí en este mundo, camino a la gloria eterna, vamos a pasar por muchos procesos dolorosos, pero debemos ser fieles. Sé fiel, le dice Jesús a la iglesia en Esmirna, ¿se acuerdan? Y yo te daré la corona de la vida. Esta fue la petición, la primera petición que le hace Jacob a Labán. Pero no funcionó como él esperaba. Hay una segunda petición que va a hacer a continuación. Una petición que está en la providencia de Dios. Versos 27 y 28. Pero Labán respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Fíjame tu salario y te lo daré, añadió Labán. Podemos estar seguros que mientras Labán escucha a Jacob, está tramando en su mente cómo hacer para que Jacob no se vaya. Dice, me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Es algo parecido, ¿no?, a lo que se dijo también de su abuelo Isaac y su papá, de su abuelo Abraham y de su papá Isaac. Otros vieron que la bendición de Dios estaba en ellos. Dice, me he dado cuenta, dice Labán. Y así también la bendición de Abraham tocó a otros, y también la de Isaac también tocó a otros también. Y es que aquellos que entran en el pacto de Dios son bendecidos, como nosotros hemos entrado al pacto de Dios. Otros son bendecidos por causa nuestra, por causa de ellos, aquellos que entran en el pacto, de muchas maneras, pero sobre todo bendecidos para vida eterna. O por lo menos los que entran en contacto con nosotros deben ser bendecidos para vida eterna, a través de nuestro ejemplo e influencia. Los cristianos bendecimos a otros porque somos personas que trabajan con responsabilidad. La bendición que recibió Labán por causa de Jacob no fue por arte de magia. Fue a través de trabajo duro y responsable. Cuando los hijos de Dios son responsables, Dios los bendice. No es lo mismo el trabajo duro con recompensa sin la bendición de Dios que el trabajo duro con recompensa con la bendición de Dios. Labán no quería que Jacob se fuera, pero no era porque él no iba a volver a ver a sus hijas, ni tampoco, mucho menos, porque amaba a Jacob, sino por las ganancias que Jacob le proporcionaba. La Biblia condena la codicia, el amor al dinero. Muchas veces el dinero está inclusive por sobre nuestra familia. Tenemos que tener cuidado con esto. Somos codiciosos cuando nos importan más las cosas que las personas. Versículos 29 y 30. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes que yo viniera y has aumentado hasta ser multitud.
El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Si hay algo en que Labán y Jacob estaban de acuerdo, es que el Señor había bendecido. Jacob trabajó, Dios bendijo con ganancias materiales, con las ovejas y los animales, pero la bendición no era para Jacob, sino para Labán. Jacob trabajó, Jacob nada tenía para su familia que fuera propio. Esto era lo que movía a Jacob a irse de allí. Todo lo que su familia podía tener no era de ellos, era de Labán. Y veo razonable que Jacob quisiera irse, ¿no? Y tener algo para su familia. Si Jacob moría, su familia entonces quedaba desamparada. Él quería trabajar para que su familia recibiera la bendición de Dios. Y esto es importante. Él quería trabajar para que su familia recibiera la bendición de Dios. Jacob estaba trabajando para otro, estaba proveyendo para una casa que no era la de él. Esto nos indica que sí, ya el tiempo de volver a Canaán se acercaba. Jacob tenía que comenzar a proveer para los suyos porque tenía que regresar a Canaán. Mientras Jacob no provea para los suyos, no puede regresar a Canaán. O se queda allí y provee para los suyos, y para eso tenía que negociar con Labán, o se va de allí para comenzar a proveer para los suyos en otro lugar, en este caso en Canaán. Claro, Dios no iba a permitir que Jacob llegara con las manos vacías a Canaán. Ya es hora de que Jacob provea para su casa. Jacob habla de un proceso ya cumplido y tiene razón en parte. Es como si él estuviera diciendo: Labán, ya te cumplí lo prometido. Ahora quiero trabajar para mi familia. Quiero trabajar para que mi familia reciba la bendición de Dios. Y esa debe ser también nuestra actitud y nuestro propósito para con nuestra familia. Trabajar para que ellos reciban, para que nuestra familia, sobre todo los hombres, que somos cabeza de hogar, ese debe ser uno de nuestros propósitos, trabajar para que nuestra familia reciba la bendición de Dios. Y no me refiero únicamente al trabajo que trae cosas materiales, por supuesto que no. Quizás ese sea el más fácil. Pero si Dios bendice el trabajo físico, ¿cuánto más si trabajamos por la comida que no perece? Toma su tiempo, es verdad, pero de que hay buenos frutos en eso. Dice el versículo 31, ¿qué te daré? ¿Qué te daré? Preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Al principio Jacob parece estar decidido a volver a su tierra, pero ahora quiere negociar con Labán su continuidad en el trabajo pastoral allí. Claro, más adelante veremos que al final sí, Jacob regresa a Canaán. Así que le pone una condición ahora para quedarse allí, que veremos a continuación. Ahora, Dios se va a encargar de las dos cosas. Dios se va a encargar de proveer para que se cumpla su plan, para que su pacto siga su desarrollo, y también Dios se va a encargar de proveer para el sustento de la familia de Jacob. Debemos recordar entonces que mientras nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios, Dios va a procurar suplir nuestras necesidades. Versículo 32. Déjame pasar. Esta es la propuesta de Jacob a Labán. Déjame pasar por entre tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Las ovejas manchadas eran mucho menos que las que no eran manchadas. Y además, por ser manchadas,
parece que eran menospreciadas por Labán, y Jacob lo sabía. Si no, no le hubiera propuesto este trato a Labán, sabiendo lo ambicioso que es su suegro. Dice, ese será mi salario. Jacob no quería dinero de asalariado. Jacob, aunque ahora iba a trabajar doble, ¿no? Pues iba a cuidar de 2 rebaños. Ahora, sin duda la propuesta de Jacob no es para nada común. No es para nada común. Ningún pastor se atrevería a proponer algo así para su sustento. Hay demasiado riesgo de que el negocio rápidamente llegue a la quiebra. Y teniendo un suegro como Labán, mucho menos podría esperar un futuro bueno. Sin duda alguna, Jacob era un gran pastor. Miren lo que él va a hacer, ¿no? Sin duda alguna, Jacob era un gran pastor. Lo había demostrado muchos años. Pero hay un buen y gran pastor mayor que Jacob. Y ese es Jesús, quien escogió a lo vil y menospreciado del mundo para hacer de eso vil un gran pueblo para su gloria. Recordemos la palabra del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27. Que dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Así como Jacob tomó lo débil, ¿no? Lo manchado, lo poco, y va a sorprender a Labán, ¿no? Y otras cosas más. Dios tomó lo débil por gracia para salvarlo en Cristo Jesús y avergonzar a los que se creen fuertes y autosuficientes. Versículo 33 sigue Jacob hablando, dice, mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Dice Jacob, mi honradez, o más bien sería mi justicia. Otras versiones dicen mi rectitud. La justicia de Jacob consistía en que no se iba a llevar ninguno que no tuviera manchado, ningún animal que no tuviera manchado. Jacob se dispone y promete no hacer trampa, a actuar con justicia, con rectitud. No solo se compromete a tomar las pocas y menos apreciadas, también se compromete a hacerlo con justicia, con rectitud, con poco y justamente. Esto parece algo imposible, ¿no es así? Sobre todo cuando recordamos quién es Jacob. Jacob siendo justo, Jacob actuando con rectitud. Dije hace un momento, esto parece un plan destinado al fracaso. ¿Qué pastor se atreve a tomar tal riesgo? ¿Qué pastor se atreve a tomar tal riesgo? Pero para nosotros, o nosotros lo vemos como un riesgo, pero para Jacob no era un riesgo. Él sabía muy bien lo que iba a hacer. De la misma manera, otra vez, Jesús, el gran pastor. Para él tampoco era un riesgo tomarnos a nosotros. Era por gracia. Es por gracia, pero es seguro. Jesús, el gran pastor, eligió su rebaño, el poco rebaño. Jesús lo dijo ya también. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y el rebaño menos apreciado, y puso como prueba de su victoria
su justicia, su rectitud que demostró toda su vida viviendo aquí en la tierra. Él fue justo. Nada ni nadie podía hacer que este plan falle. Es un plan de gracia imparable. Versículo 34. Y Labán dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra. Ya dijimos, Labán dice, muy bien, ya dijimos que si Labán les sacara gran ganancia, ¿no?, a estas ovejas que Jacob iba a tomar, no hubiera accedido al trato. Ténganlo por seguro. Sea conforme a tu palabra. Labán confió en Jacob. Confiaba en Jacob, pero Jacob no debía confiar en Labán. Jacob, y quiero también que veamos esto. Jacob ahora habla de su justicia, habla de su rectitud. Y Jacob parece que está cambiando, que cambió. Ahora es un hombre en quien se puede confiar. Todos estos años de duro trabajo y aflicción no fueron en vano. Dios lo usó para moldear a Jacob. Si no era un cambio total, por lo menos Jacob ya no era él mismo. Es más, vamos a ver a Jacob más adelante, cuando va camino a Canaán, que sale al encuentro con su hermano, que su hermano sale al encuentro. Dios le cambia el nombre y le dice que ya no será más tu nombre Jacob, ¿recuerdan? Suplantador. Ya no más será tu nombre, ya ese no puede ser más tu nombre suplantador, no. Ahora te llamarás Israel. Ya era otra persona, Jacob. Así que no menospreciemos los tiempos de aflicción. Dios los usa para moldearnos. Es un proceso que Dios sabe lo necesitamos. ¿Cuánto lo necesitamos? Él espera. Él no se apresura en los procesos de aflicción. Él espera el tiempo que debe ser. Las personas hoy día en esta pandemia están apuradas a salir de este tiempo de aflicción para seguir con sus vidas alejadas de Dios, para seguir con sus vidas viviendo como si Dios no existiera. Y no han puesto atención y no ponen atención a que Dios los está llamando al arrepentimiento. No va a volver un tiempo como este. Mucha gente va a desperdiciar el tiempo de hoy de arrepentimiento que Dios está ofreciendo en todo el mundo. Dice el versículo 35. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos, rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y los puso todo al cuidado de sus hijos. Aquel mismo día. Vean, el plan en contra se pone en marcha. El plan en contra se pone en marcha. Labán actuó de inmediato para frustrar los planes de Jacob. Labán no iba a permitir que Jacob se le fuera, ¿no? Ni mucho menos que a Jacob le fuera bien. Para él Jacob era algo así como la gallina de los huevos de oro. Labán se aprovechó mucho de Jacob. Labán no quiere que le vaya bien a Jacob, pero no es Jacob el que va a fracasar. Como vamos a ver. Versículo 36. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Se aseguró de que Jacob no mezclara los rebaños, poniendo cierta distancia entre los rebaños y Jacob. Labán, haciendo esto una vez más, me recuerda a que mientras nosotros estamos concentrados en nuestros planes infalibles, en nuestros planes a prueba de fallas, Dios ya los ha destruido y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Y claro, mucho más planes que van en contra, que se interponen al cumplimiento del pacto de gracia.
Pero fíjense bien, ¿de quién realmente estaba intentando Labán frustrar los planes? ¿De quién realmente Labán intentaba frustrar los planes? Labán intentaba frustrar los planes, no de Jacob, sino de Dios. A Labán no le interesaban los planes de Dios. Él tenía sus propios intereses personales y egoístas, por supuesto, sus propios sueños que cumplir. Pero Jacob, como dije hace un momento, no va a fracasar. Jacob no es el que va a fracasar. Y Jacob no es el que va a fracasar porque no son los planes de Jacob, son los planes de Dios. Veamos que nosotros veamos que nunca nos encontremos en la misma situación que Labán o haciendo lo mismo que Labán hace. Dios nos libre de estar obstruyendo con nuestros planes los propósitos de Dios para que Él cumpla su propósito último y glorioso. Tenemos que cuidarnos de eso. Recordemos cómo podemos entrar en los planes de Dios y servir a los planes de Dios. Por ejemplo, amando su iglesia. Entramos en los planes de Dios cuando amamos su iglesia. También otro ejemplo es cuando llevamos el evangelio a los perdidos. Así entramos en los planes de Dios. Estos son los únicos planes que al final tendrán éxito. Los planes de Dios. Entonces Jacob, dice el versículo 37, tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los cuales, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Dice que tomó 3 tipos de varas: álamo, de almendro y de plátano. Son diferentes colores. Por eso la tomó, para los colores, para los diferentes colores. Dice un teólogo famoso, Jameson Brown, en cuanto a estas varas, dice: hay muchas variedades de avellano, algunos de los cuales son más derechos que la clase común, y es probable que Jacob empleara uno de estos. Son de color rojo claro cuando son descortezados. O sea, son de color rojo claro cuando son descortezados. Y junto con estas varas tomó las de otras plantas que descortezadas tenían franjas blancas. Así que eran de diferentes colores, ¿no? Ese era para su propósito. Ahora, no hay una explicación consensuada del por qué Jacob creía que poniendo las varas de diferentes colores, los animales, junto al agua, los animales iban a tener crías manchadas. Se dan diferentes opiniones. Ahora, con la que yo me quedo es con esta. En el capítulo siguiente, Jacob explica que fue Dios quien hizo todo esto. Ahora, esto se va a explicar más detalladamente la próxima semana, pero quiero adelantarme un poquito. En el capítulo 31, versículos 10, 11 y 12, ahí es donde Jacob explica que todo lo hizo Dios. Aquí Jacob está hablando con Lea y con Raquel de que para irse ya. Y dice Jacob: y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Yo respondí: aquí estoy. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, es Dios
que lo estaba haciendo. Jacob pensaba al principio que era su truco el que hacía que las ovejas parieran crías manchadas. Pero no, se dio cuenta que no era así cuando tuvo la visión. Lo único que hacía Jacob era seleccionar los más robustos para que se aparearan, como vamos a ver. Hacemos lo que podemos. Dios hace lo que no podemos. Dice el versículo 40, Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Esto es parte, recordarán, del trato al cual Jacob se comprometió, aún sabiendo que Labán está jugando sucio, no quiere tener ningún animal no manchado en su rebaño. No manchado en su rebaño. Y esto me recuerda una vez más al gran pastor, a Jesús, quien dijo que había venido por pecadores, no por justos. Él dice que había venido para llamar a pecadores al arrepentimiento, no por justos. Por supuesto, no hay ningún justo, ¿no?, en este mundo. A lo que Jesús se está refiriendo es que si tú crees que eres justo, entonces no lo necesitas a Él. Entonces, que tu justicia, que tu rectitud te salve entonces. A ver si tu justicia, tu rectitud cumple con los requisitos que Dios exige de perfección. Dice el 41 y 42, para ir terminando. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Pero todo fue por obra de Dios. Todo fue por obra de Dios. Así como Dios les dio hijos a Lea y a Raquel cuando quiso, les dio también crías a estos animales, a los que Él quiso. No es ninguna sorpresa. Si pudo hacerlo con Lea y Raquel, pudo hacerlo con los animales. Él es el dador de la vida. Él crea todo ser viviente. Estamos hablando del mismo Dios que dijo allá en Génesis 1:24, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. El gran pastor da vida a quien quiere. Juan 5:21 dice, nos recuerda la palabra de Jesús, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Él no da vida a todos. Él da vida a los que Él quiere. Solo a los que Él quiere dar vida. Él les concede el don de arrepentimiento para darles vida. Así que dice el versículo 43, así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Así prosperó. Para algunos no parece una manera honesta de prosperar, pero debemos recordar que parece ser una vindicación de Dios a Jacob, por lo que le dice más adelante en el capítulo 31, cuando le mostró en visión lo de los animales manchados. Por supuesto, esto no fue de un día para otro. Tomó meses para esto. Quizá más meses de lo que Jacob pensaba quedarse allí. Jacob tenía muchos animales. Pero, en primer lugar, pero no más importante, Jacob llegó a tener muchos animales, pero le costó mucho trabajo.
Y eso también me recuerda que muchos líderes cristianos hablan de la riqueza de Abraham, hablan de la riqueza de Isaac y hablan de la riqueza de Jacob, como si Dios se las hubiera mandado por arte de magia, ¿no? Y así como Dios se las dio a ellos, tú también puedes tener muchas riquezas por fe. Dicen, no es así. No es así. Otra vez, Dios recompensa a su debido tiempo a aquel que es fiel y responsable en su trabajo. Lo que dijo Jacob al principio, despídeme, que me voy a mi lugar y a mi tierra, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Si Jacob lo dijo fue porque ya Dios le había puesto que tenía que ir pensando en eso. Y ningún intento de Labán ni de nadie iban a frustrar ese plan. Jacob sí proveerá para su familia y Jacob sí volverá a su tierra. Así a simple vista parece que el plan de regresar a Canaán era de Jacob, pero no. El plan de regresar a Canaán es de Dios. Muchos trataron de impedir que el pacto de redención llegara a su realización en el nuevo pacto, en Cristo Jesús en la cruz. Pero ya sabemos cómo terminó esto y sabemos cómo terminará todo esto. Y va a terminar así. El gran pastor que se levantó de lo más bajo para ser prosperado y poseer un gran rebaño de ovejas manchadas por gracia para su gloria. El gran pastor se levantó de lo más bajo para ser prosperado y poseer un gran rebaño de ovejas manchadas por gracia y para su gloria. Este es el imparable plan y pacto de gracia. Oremos. Señor, gracias por tus promesas. Gracias por tu gracia de vernos, aunque pecadores, manchados, Señor, pero limpiados por tu sangre. Estamos aquí, hemos entrado, Señor. Tú nos has llamado a vivir este nuevo pacto. Padre, que sepamos esperar en ti en este tiempo, que también podamos cumplir tu llamado y poder llevar este evangelio, estas buenas noticias, Señor, de salvación para los que todavía no te conocen. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Provee para las necesidades de tu iglesia, sobre todo las espirituales, Señor. Y ayúdanos a seguir confiando en tus promesas, Dios. Gracias por todo. Amén.